Les damos la más cordial bienvenida a las personas que estamos hoy día en este evento, en este conversatorio internacional, así le hemos llamado, para decirles de que el Centro Latinoamericano de Trabajo Social desarrolla dentro de sus actividades lo que le llamamos los núcleos de investigación temática. Y este es el caso del núcleo temático Agua, Bosques y Cambio Climático, que promueve este conversatorio. Quería también antes decirles de que qué nos convoca, y creo que todos los que estamos conectados, seamos o no trabajadores sociales, ya estamos entendiendo de que el marco es los 100 años de conmemoración del trabajo social en América Latina y 88 años de trabajo social en el Perú. Ya nos vamos acercando también a ser centenarios. Y este núcleo temático es que pretende reflexionar sobre la intervención del trabajo social en procesos de desarrollo local y territorial, la gestión de los recursos hídricos y la gestión de riesgo, ¿no? Con sus contribuciones que podrían y pueden realizar frente a nuevos espacios, porque no son tradicionales, digamos, de intervención, compartidas obviamente con otros profesionales en equipos multidisciplinarios y en una búsqueda del trabajo social transdisciplinar, como nos gustaría, de acuerdo a los temas que nos desafían. Es por eso que hemos convocado a expertos en estos tres temas, ¿no? Y somos de justamente tres países como Ecuador, Bolivia, Perú, que tenemos cosas comunes, empezando porque pertenecemos a una cuenca amazónica andina, ¿no? Donde tenemos no solo un territorio común, sino muchos aspectos comunes de índole cultural, social, y podrían haber similitudes, aunque también diferencias. Entonces, estos tres temas de desarrollo local y territorial, gestión de los recursos hídricos y cambio climático, así como gestión de riesgo de desastres, son temas que si bien se relacionan entre sí, hemos convenido conversar sobre esto, considerando que no muchas o muchos trabajadores sociales se desenvuelven en estos campos, particularmente en el Perú. Entonces, si estamos, yo veo que se han conectado, traté de motivarlos a que se presenten para saber que nos acompañan. Gracias desde Ayacucho, en Perú. Están colegas también que están conectándose desde Bolivia, ¿no? Cecilia de Santa Cruz. Está muchos otros colegas como Araceli Tello de Ecuador. Bienvenidas, bienvenidos también otras colegas de Guayaquil, ¿no? Y así voy a seguir en el transcurso un poco compartiendo y si ustedes pueden echar vista a su lista de participantes, pueden ir viendo quiénes están conectando. Gracias, Inés, también de La Paz, de Bolivia. Entonces, ¿por qué? Porque justamente tenemos esta mixtura o esta triada, yo diría, ¿no? De países que nos hermanamos y compartimos temas que vamos a desarrollar un programa que esperamos tener el suficiente espacio para hacer unas presentaciones breves, pero a la vez nos hemos enfocado en tres preguntas, ¿no? Las preguntas que queremos respondernos de manera muy particular relacionada a nuestra experiencia, pero también a lo que hemos podido transcurrir en el camino como profesionales. Entonces, quisiera primero presentar quiénes nos van a acompañar. Nos van a acompañar entonces, y ya están ahí conectadas, Isabel Villarroel Moore. Isabel, estás ahí, ¿verdad? Ella es trabajadora social y es formada en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Ella también es magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, lo que conocemos muchos como Flaxo, y la sede académica en México es donde ella cursó maestría en Desarrollo Humano
en un posgrado en Ciencias del Desarrollo, CIDES, de la Universidad UMSA. Actualmente ella es doctoranda en Filosofía y Letras por la Universidad Nacional de Tucumán, en Argentina, y ha publicado varios artículos y textos académicos, pero nos enfocamos en lo que ella nos va a ofrecer como temática hoy día en el conversatorio, y una que es muy importante y justamente el año pasado lo publicó, un libro denominado Tiempos de Crisis Climática, representaciones sociales del cambio climático en Achocaya, que fue el caso de estudio. Actualmente Isabel ejerce la docencia e investigación en el Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado en Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Ella ha recibido muchos reconocimientos y premios, por ejemplo, el Premio a la Excelencia Académica en Trabajo Social, que fue otorgado en la tercera cumbre de Trabajo Social, esto fue en el 2015, por la Organización Internacional de Trabajo Social en Quito, Ecuador. Así también otro premio que tienes al mejor análisis sociológico ya en el 2016, que fue otorgado por la Fundación Heinz Seidel de Bolivia y el Instituto de Investigación Socioeconómica de la Universidad Católica Boliviana San Pablo de la Paz, Bolivia. Esto es un breve resumen de la ardua experiencia que tiene Isabel, y también permítame presentar al colega que va a participar en este conversatorio de Ecuador. Él es Christopher Muñoz Sánchez, trabajador social, y fue licenciado en el 2008 por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ecuador. Él es máster universitario en cooperación al desarrollo y se especializó en planificación integral del desarrollo local de la universidad en España, en una universidad en España. Él, increíblemente, y nos enorgullece que sea un doctor honoris causa justo este año por la Universidad Gestal de México. Ese reconocimiento también es a toda su trayectoria profesional como investigador, como participante también en diferentes eventos académicos nacionales o internacionales, y ha sido motivo de publicaciones, ¿no? En diversas revistas indexadas. Él es un investigador adscrito al Grupo de Investigación en Trabajo Social y Problemáticas Sociales SUYAI, integrante también del Grupo de Innovación Docente, Intervención Social 4.0 de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Christopher, durante toda su trayectoria profesional, que es larga, ha tenido la oportunidad de liderar y coordinar diferentes iniciativas a través de planes, programas y proyectos sociales que han transformado la vida de los grupos de atención prioritaria y vulnerabilidad social. Él nos va a compartir su experiencia en lo que es desarrollo local y territorial. Bueno, y no faltaba más, empecé por la B de Bolivia, E de Ecuador y P de Perú. Nuestra colega Josefa Rojas Pérez, ella también es trabajadora social con estudios de maestría en gobernanza y desarrollo. Su interés por los temas socioambientales se inició desde el inicio, yo diría, de su carrera, ¿no? Con su tesis de bachillerato. Y esta tesis fue denominada Perspectivas para el Trabajo Social en la Problemática de los Desastres, asistencia a damnificados por huaicos e inundaciones por el fenómeno del Niño, de 1983, en el Valle del Rímac, en Lima, Perú. Esta experiencia marcó el rumbo de su trayectoria profesional, y posteriormente Josefa ha trabajado en programas de adaptación al cambio climático, pero con un enfoque centrado en lo que es equidad, la participación y la sostenibilidad de los territorios, ¿no? Enfoques que hoy en día son vigentes y nos alineamos con los diferentes programas y proyectos. Ella posee además un diplomado en adaptación al cambio climático y ha sido parte del comité técnico que preparó lo que es el denominado Plan de Acción de Género y Cambio Climático del Ministerio del Ambiente del Perú. Esto fue en los años 2016 al 25. Actualmente Josefa participa en el grupo temático, que es nuestro, de
Agua, Bosques y Cambio Climático del CELATS, así como también Isabel, y se desempeña actualmente como consultora independiente, además de docente en temas de vulnerabilidad social, desarrollo territorial y justicia climática. Miren la excelencia de invitados que tengo y que tengo el privilegio de poder conducir este panel, que vamos a intentar ver cómo nos sale, ¿no? Porque pensamos presentar uno por uno en una primera rueda y darles oportunidad a ustedes de hacer preguntas, de preferencia hacerlos por el chat. Eso nos da mucha posibilidad de hacer un orden y un agrupamiento para poder ayudar también a los ponentes que se enfoquen en las preguntas, ¿no? A los panelistas. En ese sentido, entonces, doy por el inicio de este evento que para nosotros es súper importante, y estoy segura de que vamos a poder rescatar mucho de la experiencia de estos colegas profesionales. Entonces vamos a iniciar. Pensábamos hacerlo con el ABC, pero Isabel, tú nos dices, podemos empezar con Sí, sí, Bolivia, con la B de Bolivia, sí, porque sí. es la más próxima en el abecedario. No, no, estoy lista. Perfecto. Vamos adelante, Isabel, entonces. Tenemos, como les decía, una guía de 4 preguntas aproximadamente, y nos gustaría enfocarnos en ellas para saber cómo hemos llegado a la experiencia, ¿no? De lo que es el tema, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de los recursos hídricos y cambio climático, que es la ponencia de Isabel, nos gustaría cómo es que una trabajadora social llega a esto. Dos, ¿cuáles son los marcos teóricos, los enfoques que le llegan o que trata de incorporarlos o se ve en la necesidad de tener que referirse para desarrollar su trabajo? ¿Y qué lecciones aprendidas? Una tercera cosa, porque si nos interesa qué es lo que ella aprendió y nos puede transmitir. Y finalmente, qué perspectivas futuras ve ella del trabajo social en este campo tan desafiante como es la gestión de los recursos hídricos en un contexto de cambio climático. Entonces, vamos, Isabel, adelante. Puedes poner tu presentación en modo presentación. Sí, estoy en Abajo, eso. Sí, sí, sí. abajo hay una, A ver, para primero empezar dejo desde de los... compartir. A ver, un momentito. Eh, eh, Primero voy a no pelearme con el PowerPoint. Bueno, Sí, y ahora para poner a modo de presentación, tú me dices, supongo que adelante. es acá, en el Sí, Power, ¿cierto? sí, sí, Ya, me das un... Ya, ahora sí, perfecto. perfecto. Pasamos a la siguiente, que es tu tema. Sí, pero previamente, muchísimas gracias al equipo del SALAT, al núcleo temático de cambio climático, por la invitación. Obviamente, muy, muy agradecida con José, con todo el equipo del CELAT, pero particularmente con la doctora Jenny Menacho, a quien conocí en Panamá en una ocasión de un encuentro con trabajo social, de trabajo social, y a partir de ahí he sido una mentora, sin proponérselo, se ha convertido en una mentora que siempre me alienta y me empuja a trabajar en estos temas. Lo que voy a presentar, colegas, y bueno, y a todas las personas que nos están acompañando esta noche, a colega del Ecuador, un gusto conocerlos, a todos los colegas del Ecuador que nos están siguiendo, a mis colegas de Bolivia, muchísimas gracias por su tiempo y acompañarme, Inés y Cecilia entre esas personas, y creo que también están algunos estudiantes míos de la carrera de comunicación social, a quienes les agradezco también su tiempo. Lo que voy a presentarles es una investigación en curso. Tengo el honor de ser parte del equipo de investigadores del Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado en Trabajo Social, el primer instituto en el país. Formo parte de ese staff de investigadores
y es precisamente una de las líneas que le preocupa al instituto, es el cambio climático. Entonces, y dentro del cambio climático, o sea, ¿cómo podemos aportar nosotros desde no solo trabajo social, sino desde las ciencias sociales a una lectura crítica de estos procesos? La primera investigación a la que hacía mención Jenny precisamente tiene que ver con esta pregunta: ¿cómo leemos nosotros desde lo cotidiano el cambio climático? Y cuando decimos nosotros, estoy hablando de la gente de a pie, del agricultor, ¿no? De la persona que día a día se enfrenta con, con las exigencias del clima, con el sol, con la escasez de agua. Entonces, ¿y cómo se enfrenta desde allá? Eh, Esta investigación, como les decía, está en curso, y las preguntas metodológicas que nos ha planteado el equipo del CELAT, eh, en apariencia son fáciles, pero debo revelar que sí me han costado, digamos, como que sistematizar algunas ideas. Entonces he tomado esas preguntas como guías para trabajar lo siguiente. Como instituto y como trabajadores sociales, el tema del agua no es ajeno, ¿no? Se ha trabajado mucho desde lo comunitario, desde la lectura del saneamiento básico, y desde varios lugares, pero siempre vinculados a los temas del consumo. Nosotros hemos dado una vuelta de tuerca y hemos mirado el agua desde otro punto de vista, asociada al cambio climático. Y entonces sabemos que el 30% del agua dulce del planeta eh, está situado precisamente en América Latina. Si bien lo que tiene el planeta es abundante agua, sabemos que no toda el agua se puede consumir. Entonces tenemos un problema precisamente el Instituto de la Montaña aporta muchísimo con datos en ese sentido, y las investigaciones que se hacen desde el Instituto de Hidrología y desde Ecología de la UMSA también tienen que ver con este problema, ¿no? Que hay un retroceso de glaciares, pero enorme, y eso genera pérdida de humedales. Ese dato está sólidamente consolidado en los informes del IPCC. En el caso desde donde vamos a ver, yo estoy volviendo a Chocalla, entonces para experimentar, para conocer este impacto precisamente, y hay una afectación muy seria en comunidades aymaras y quechuas. Achocalla es el lugar donde estoy trabajando ahora, es una zona aymara, pero inicialmente, precolonialmente, fue también una zona de asentamiento inca. Eh, la crisis hídrica, entonces, ya no es una amenaza futura, sino es una realidad profundamente desigual. Y esta premisa, esta aseveración, le corresponde al ecólogo político y sociólogo Enrique Lev, el mexicano, y que fue trabajando hace mucho tiempo el tema de este puente, ¿no? Que tiene que haber. Hay una frase que a mí me queda eh, y no se borra de mi memoria, y dice: el problema del cambio climático no es solamente un tema de las ciencias exactas, de las ciencias puras, es un problema social, y desde las ciencias sociales, desde las ciencias ecológicas, tenemos algo que decir. Esto es, no sé si se ve bien, pero seguramente lo vamos a socializar. Eh, Debo hacer una pequeña confesión aquí, he hecho una pequeña trampa. Y la trampa es que, como sabrán, en nuestra currícula como trabajadores sociales, nosotros no hacemos mapas, pero he tenido que aprender a hacerlos. Todavía tiene muchas deficiencias y hay que trabajar, y para mí ha sido un descubrimiento trabajar cartográficamente. Nosotros hacemos otro tipo de mapas, ¿no? Eh, em, Están las cartografías sociales, que trabaja mucho el Perdón, profesor. Isabel, disponemos de 10 minutos al inicio y vamos a dar una segunda rueda Ya para voy un a poco acabar, voy a acercarnos a acabar. las Ya, precisiones de las ya. preguntas. Gracias. Vale, entonces este mapa tiene que ver con el balance hídrico de Achocalla. ¿Y qué me permite ver el mapa?
No sé si se vaya a ver muy cercanos, pero todos los puntitos verdes es donde vive la gente, ¿no? Y entonces aquí hay una desigualdad hídrica porque hay gente que vive muy cerca de los cuerpos de agua y hay gente que no. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es partir de un diagnóstico territorial y plantearnos que hay desigualdad en el acceso del agua. Pero aquí hay dos categorías que son importantes. Disponibilidad, que es lo que hay, por eso es importante el mapa, lo que la naturaleza me ofrece, y la accesibilidad. Si yo, a pesar de que hay cuerpos de agua en mi zona, puedo obtener agua. Entonces, disponibilidad y accesibilidad van a ser dos categorías que van a orientar este diagnóstico. Para ello, necesitamos un abordaje interdisciplinar. Me toca dialogar con ingenieros especializados en hidrología. Sin embargo, la metodología seguirá siendo nuestra. Análisis documental, entrevistas, ¿no? Hablar con la gente y cartografías temáticas. ¿Para qué? Porque nuestro eje va a permitirme visibilizar experiencias comunitarias fundamentalmente de mujeres. Esta mañana, las hermanas con las que he dialogado, porque así en el lenguaje comunitario, ellas si nos aceptan nos dicen hermanas, ¿no? Y si no nos aceptan nos dicen licenciadas, entonces, o ingenieras. Entonces, en la experiencia de esta mañana me mostraban cuánto hay que caminar, cuánto hay que subir para cargar agua. Ahora, ¿qué marcos teóricos sustentan? Entonces, el cambio climático nos está obligando a mirar otros ejes teóricos. Ya no es importante leer Marx, Weber y Durkheim como fundantes de las ciencias sociales, como fundadores de las ciencias sociales, y seguirá siendo un eje importante, pero hay que transitar mucho más allá. Ecología política del agua, que tiene que ver con conflictos y el control y el acceso. El tema de la justicia hídrica y que me obliga a mirar con un enfoque de derechos, dos temáticas, redistribución y equidad. Y el tema del feminismo, y no para que todas se conviertan en feministas, sino del feminismo, yo recupero su metodología. Y vinculada, bueno, a esta categoría importante que es la reproducción social. La teoría de la reproducción social de origen marxista, pero que nos obliga a entender y mirar que el trabajo que hacemos las mujeres en las casas es fundamental para la reproducción de la familia, del sistema, etc. ¿Qué disponibilidades podemos compartir? Les comparto dos categorías importantes, disponibilidad y accesibilidad, que si bien son categorías muy de las ciencias hídricas, bueno, no está bien decir ciencias hídricas, sino de la ingeniería hídrica, requiere una lectura institucional, territorial y multidisciplinar. Vuelvo a reiterar, disponibilidad, lo que la naturaleza me ofrece, cuánta agua hay, y accesibilidad, si yo en tanto comunidad, en tanto mujer comunitaria, puedo acceder a esa misma fuente. Las mujeres en Achocalla se demoran entre ir y volver, llevando mujeres y niños, ¿no? Llevando eh, las tinajas, los baldes con agua, se demoran entre una hora, hora y media. Entonces, hay una sobrecarga en las mujeres, ¿no? Saberes locales que son claves. Me mostraban cómo se hace un laguito, un charquito, y del charquito las señoras van recuperando el agua, la van filtrando y después recién pasa a su consumo. La fragmentación institucional es un gran obstáculo. Parecería una comunidad súper alejada de su centro político, que es el municipio de Achocalla, y se vive como si se viviera en el siglo XIX. Y en trabajo social, eh, lo que yo rescato es que el agua es un eje de la vida, ¿no? Y que va muy ligada al tema de cuidado, pero fundamentalmente aquí la otra categoría
que la tenemos que trabajar es el tema de la justicia socioambiental. Muchas gracias. Perdón, muchísimas gracias a ti, Isabel. Vamos a, como son bien comprimidas las intervenciones, vamos a tener una segunda rueda y va a dar posibilidad a las preguntas y consultas suyas para poder explayarse la ponente. Gracias. Entonces, con esto que tenemos, ¿no? Solamente si hubiera alguna cosa aclaratoria. Recuerden que hay 4 preguntas que alrededor de las que hemos organizado las presentaciones. No obstante, podrían anotar ustedes si tuvieran alguna duda o alguna cosa aclaratoria o en su defecto alguna pregunta desde lo que hay en esta presentación para que no se nos pierda, ¿no? Se nos pierde el hilo. Entonces, seguidamente, después de la B de Bolivia, viene E de Ecuador. Entonces, vamos a dar pase a nuestro colega Christopher Muñoz, más conocido como Chris. Entonces, adelante, Christopher. Gracias. Muchas gracias por esta invitación y a todos los que están aquí conectados, todas y todos nuestros colegas trabajadores sociales de Perú, Bolivia, Ecuador y otros lados que estuve viendo en el chat que nos saludan el día de hoy. Bueno, a mí me toca hablar un poco sobre mi experiencia en el desarrollo local y territorial. Y frente a esta pregunta de cómo llegamos y abordamos a esta experiencia, yo creo que nosotros concebimos, los trabajadores sociales, el desarrollo local y territorial como un proceso colectivo, participativo y sostenido que busca mejorar las condiciones de vida de las personas, fortalecer el tejido social y promover la justicia social en un territorio específico. El desarrollo local como tal integra dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales, con base en el reconocimiento de las capacidades, saberes y recursos de las comunidades. Entonces, desde esta concepción, yo me permito explicar un poquito cómo fue mi experiencia. Yo comencé con el tema del desarrollo local participando en procesos de concertación social que se gestaban en mi ciudad, en Guayaquil, donde fui contratado para dar asistencia técnica y gestión social en estos procesos de concertación social. Y fue muy eh, enriquecedor poder mirar cómo de forma actualizada, por decir así, desde estos conceptos de desarrollo local, me permitió trabajar con varios organismos o actores sociales importantes en ese momento que trabajaban por la visibilidad del adulto mayor en Guayaquil. Nuestro tema de trabajo en ese momento, Guayaquil se encontraba apostando por el desarrollo social diferente y organizó mesas de concertación por temas. Uno de los temas era por ejes de atención prioritaria, justamente. Había el proceso de concertación para la infancia y adolescencia, había el proceso para los jóvenes, había el proceso para las mujeres y para los adultos mayores y para las personas con discapacidad. Entonces, yo me vinculo a trabajar procesos de concertación para, digamos, para visibilizar las problemáticas, las necesidades que requería esta población que se llaman adultos mayores. Digamos que llegamos a esta experiencia y aquí yo hago un poquito el rol que nos tocó jugar, ¿no? Frente a estos procesos de desarrollo local tuvimos que concertar o tuvimos que unir, porque en ese momento nosotros nos convertíamos como facilitadores de un proceso social que el municipio llevaba en ese momento y era juntar a todos los actores sociales que querían y que trabajaban por la visibilidad del adulto mayor. Entonces estaba toda la sociedad civil organizada, o tercer sector que también le llaman, estaban los asilos, los centros gerontológicos, las residencias, también habían colegios profesionales que aportaban por el tema, habían grupos de eclesiásticos, más o menos nos tocó organizar mesas de trabajo para unas 85 actores sociales, ¿no? Y los dividíamos por grupos. Entonces, bueno, estos son del sector del gobierno, todas las oficinas del gobierno que trabajan por el adulto mayor y que tenían como unas demandas, como unos recursos, que tenían como un propósito en su participación. Y también estaba en la sociedad civil, ¿no? En ese sentido, pues se generó todo un proceso de participación social que
que tenía que tener algunas características eh, como proceso colectivo, desde una agenda, siempre concertar una agenda de reuniones, siempre tener, tocaba visitar todo el tiempo a todas las organizaciones, conocer sus necesidades una a una, ¿verdad? Y también nos tocó conocer mucho más a fondo como equipo ya de trabajo la situación de los adultos mayores, en mi caso, a profundidad, pero eso no significaba que no conocía los otros temas. Éramos un equipo que nos apoyábamos cuando trabajábamos, por ejemplo, eh, temas de infancia, pues estábamos ahí dando soporte y lideraba a mi compañera. Cuando estábamos trabajando temas de género, violencia y mujeres, estaba mi compañera y ella lideraba, pero nosotros estábamos dándole soporte. Y cuando yo estaba trabajando el tema de adultos mayores, contaba con el apoyo de mis compañeros para poder llevar estas 85 organizaciones, ¿no? Era una asamblea pública convocada por el alcalde, en el que básicamente lo que él pretendía era poder fortalecer las capacidades técnicas, por fortalecer las capacidades de gestión de las instituciones de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil que atienden al adulto mayor, y el municipio se convirtió como un ente que convocaba y que articulaba a esta sociedad civil con el sector privado, con las iniciativas de responsabilidad social de las empresas y con financiamiento externo que venía de organismos internacionales para apostar por el desarrollo de la ciudad y por el desarrollo de su gente. Entonces, en ese momento teníamos que estar desde trabajo social, llegamos a esta experiencia facilitando procesos de diagnóstico social participativo, realizando formación y acompañamiento en procesos organizativos, también toda la asistencia para el diseño, la implementación de planes estratégicos, pues ahí éramos, digamos, un poco claves en el asunto. Pues nosotros sabemos desde nuestra formación cómo elaborar un plan, un programa o un proyecto, y eso era súper valorado por la organización, por la empresa, en este momento el municipio, y a través de la misma sociedad civil que la organizábamos ya por grupo, que querían los centros, las residencias de adultos mayores. Bueno, juntábamos a todas las residencias y organizábamos un proyecto de desarrollo que era en parte promovido y financiado por el municipio de la ciudad, y que también buscaba alianzas con el sector privado convocado desde el municipio y cooperación internacional afuera, ¿no? Interesante, Y así, Cristian. Nos va a interesar ver las segundas partes, ver de qué herramientas te tuviste que valer en lo que es marcos de claro, referencia fue un también. proceso muy bonito Más porque le adelante tocó, vamos a poder ver el detalle, porque a todos nos interesa estos detalles de lo que perfecto. como. ¿Tienes las siguientes preguntas, Cristian? De los marcos de referencia y los desafíos. Sí, claro, yo pensé que ya había cumplido mi No, tiempo. no, queríamos que más bien nos adelantes esos antes de cumplir los 5 minutos restantes. Claro, bueno, todo eso digamos, desde trabajo social realmente fue muy importante porque logramos participar, pues yo como trabajador social y algunos compañeros que estuvieron conmigo, logramos estar en todo el proceso, gestar participación social, gestar participación ciudadana, hacer todo un proceso participativo de planificación, diagnóstico, ejecutar esos planes, ejecutar esos procesos, ejecutar algunos proyectos que pudimos llevarlos a cabo, evaluar esos proyectos para elaborar. Yo acompañé hasta el tercer plan de ciudad, plan estratégico de ciudad de adultos mayores que se publicaba, y también tuve la oportunidad de hacer un proceso de sistematización de esa experiencia de Guayaquil, que también la publicaba, todos estos documentos la publicaba el ayuntamiento, ¿no? Y poder incidir, porque también logramos poder fortalecer la ley del adulto mayor en Guayaquil y crear uno de los consejos cantonales de participación de protección de derechos en la ciudad. Entonces, logramos realmente también incidir en políticas públicas. Yo diría que esto que está aquí con rojito son conceptos claves que tuvimos que fortalecer. Procesos colectivos, que significa cómo liderarlos, cómo llevar, digamos, todo la metodología de poder trabajar procesos colectivos desde el respeto, desde la diversidad, desde las diferentes opiniones. En ese momento también que te convoque un ayuntamiento que es parte de una línea política,
Nosotros no éramos políticos, éramos técnicos, pero teníamos que ir y enamorar a la sociedad civil y decirle, este no es un trabajo político, esto no es un trabajo por un movimiento político o partido político que está en este momento en el municipio, sino más bien esto es una apuesta por la ciudad y el desarrollo de la ciudad. Y la gente respondió a eso porque nos vio trabajando en eso, no nos vio promoviendo los votos de nada con un enfoque territorial, porque, bueno, logramos poder georreferenciar las organizaciones sociales, georreferenciar también dónde estaban los adultos mayores en la ciudad, dónde se concentran su residencia, qué tipos de adultos mayores son, cruzamos información estadística y, bueno, teníamos localizado y decíamos qué sectores de la ciudad tienen atención de adultos mayores y qué otros sectores no. Y los proyectos que se gestaban en los planes estratégicos eran para aquellos territorios de la ciudad que carecían de servicios y de atención para adultos mayores. Y entonces ahí conectábamos las fortalezas que tenían las instituciones de la sociedad civil organizada e incluso promovíamos que abran servicios satélites o nuevas sucursales para la atención, ¿no? Eso era digamos, desde el desarrollo local y territorial, poder tener esa mirada de poder diversificar el territorio con servicios, con atención al adulto mayor, ¿no? Ya que crear nuevas instituciones era un poquito complicado, pero sí fortalecer técnica y organizativamente a la sociedad civil que ya estaba, las organizaciones que ya estaban, para que ellas puedan brindar servicios en otros territorios y ampliar cobertura. Esto generaba procesos de participación social porque inicialmente, digamos, comenzamos a trabajar con organizaciones y luego terminábamos teniendo gente que pedía los servicios. Venían y pedían a las instituciones y venían y pedían al municipio ser parte de esta mesa de trabajo y que le lleguen los servicios a su barrio, ¿no? Entonces, además teníamos que trabajar con este enfoque de ahí que le llamamos nosotros, que es el tema de diversidad, equidad e inclusión social, que eso pueda realmente ser así con el tema de los adultos mayores, además del enfoque intergeneracional que ya lo implementamos luego para que pueda esto ser un poco más sostenible, implementando estrategias de trabajo con jóvenes, con infancia y con mujeres en general, ¿no? Tratando de que nuestras mesas puedan apoyarse también con otro tipo de organizaciones. Desde ahí, digamos, yo respondo a estos marcos que sustentan el trabajo. Bueno, me sirvió muchísimo algunas de las teorías que hemos trabajado, pero yo creo que básicamente de la sociología contemporánea, entender esto de la sociedad red fue súper importante. Estábamos trabajando en una sociedad red en ese momento, hacer una red de instituciones que trabajan, era una red no formal, sino era una red de trabajo, de articulación, que nos convocábamos como proceso de articulación y decíamos, tú y yo podemos trabajar juntos, tú y yo tienes unas competencias, tú tienes unas unas fortalezas institucionales y trabajemos en conjunto. Y armábamos las iniciativas y los proyectos basados en eso, no pensando en la institución que va a liderar un proyecto, sino el proyecto por sí lideraba o juntaba a las organizaciones para poder fortalecer las capacidades locales que tenían todas en ese momento, ¿no? Y bueno, también están algunas de las teorías desarrollistas. Creo que una de las teorías más importantes que yo puedo plantear aquí es la teoría del capital social y por supuesto todas las teorías de las organizaciones, ¿no? Entender cómo cada una de las lógicas de estas organizaciones, entender cómo se mueven las organizaciones del Estado, la lógica del Estado, entender cómo se mueven las organizaciones privadas y la lógica de la privada, y entender también cómo se mueven las organizaciones de la sociedad civil y esta lógica de la solidaridad que mantienen ellas en ese trabajo, ¿no? Digamos que ahí muchas de estas fueron importantes, además de conocer el tema propio de la ley, ¿no? Yo trabajaba el tema del adulto mayor, pero teníamos que proponer desde un enfoque intergeneracional que no nos quedemos aislados solo adultos mayores trabajando con adultos mayores, sino poder ir luego incorporando otros actores y ir haciendo que la sociedad se dinamice, que los adultos mayores participen con niños, con adolescentes, hacer un poco más amplio, digamos, el trabajo y sustentado en el tiempo, ¿no? ¿Qué aprendizaje puedo compartir? Yo creo que la importancia de la participación y actividad real. Entonces, el aprendizaje es que no hay un desarrollo sostenible sin participación efectiva. Hay que incluir a los actores locales desde el abordaje
hasta la sistematización. Fortalecer el sentido de pertenencia y de sostenibilidad de esos procesos. Y eso implicaba para nosotros poder diseñar metodologías participativas, tales como esos mapeos comunitarios, que además los construíamos con ellos en el momento, ¿no? Porque tendíamos a veces en que lo hacíamos, entendíamos con ellos la información y luego lo hacíamos en nuestras oficinas. Y eso no lograba entender muchas de las relaciones que la sociedad tenía en ese momento. Y teníamos que trabajar con ellos, todos los procesos participativos al tiempo de ellos también, porque uno a veces también quiere ir más rápido en el trabajo. El conocimiento local es un recurso estratégico. El aprendizaje que tenemos es que los saberes, las costumbres, las memorias, las identidades territoriales deben de ser reconocidas. Guayaquil es una ciudad que tiene una ciudad de migrantes internos y tiene varios sectores propios. Hay sectores donde más se concentra la población afro, donde más se concentra la población montuvia, donde más se concentra la población mestiza y donde hay una mezcla interesante de ello. Entonces había que reconocer también estas particularidades en el territorio que también las hacen fortaleza para poder trabajar desde ahí. Hay comunidades indígenas también en Guayaquil y había que trabajar con ellas desde otra manera, desde otra mirada, poder hacer un abordaje diferente para poder sumar voluntades y sumar esfuerzos. Entonces eso también nos ayudaba como a incorporar esta cosmovisión local en nuestras iniciativas, ¿no? Evitando estos enfoques hegemónicos mestizos coloniales que también nuestra educación nos da, porque no a veces nuestra educación es también un poco colonizadora a ratos, ¿no? Y no reconocemos las identidades de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y de nuestra gente. Fortalecer el capital social que impulsa el desarrollo. Es importante poder mirar cómo estas redes sociales que íbamos construyendo, redes de apoyo para los adultos mayores, redes interinstitucionales que se apoyaban también entre ellas y también para los adultos mayores, generar confianza mutua y la colaboración institucional son claves para poder generar estos procesos transformadores. Y en eso estaban siempre nuestras mesas de diálogo. Permanentemente habían mesas de diálogo y redes que íbamos trabajando, redes de atención para los adultos mayores con estas alianzas e instituciones intersectoriales, ¿no? Una de las cosas más, una de las experiencias más importantes fue aquí, que en ese momento, pues, la mesa de adultos mayores era la única que podía articular a todas las organizaciones del Estado, ¿no? Independientemente de sus posturas políticas. En el gobierno había un partido X, en el municipio había otro partido, que no se llevaban en la agenda pública, no eran amigos y siempre estaban en conflicto permanente en la televisión, en la agenda, pero acá los técnicos no tenían esa lógica. Aquí la lógica era de la solidaridad y para trabajar con adultos mayores y sumar voluntades. Entonces, eso es importante cuando uno quiere trabajar el territorio y convencer a la gente de que queremos hacer eso. Y bueno, la integralidad y la interseccionalidad son fundamentales. El desarrollo local no puede abordarse desde un solo sector. Requiere intervenciones articuladas en salud, educación, empleo, vivienda, ambiente. Todos debemos gestar ese desarrollo local y territorial, ¿no? Entonces, el impulsar estos planes de desarrollo integrales y estas mesas intersectoriales nos ayudó a poder juntar nuestras voluntades, poder hacer un análisis crítico de nuestros intereses y poder trabajar también gestionando las diferencias frente a lo que un plan que habíamos concertado queríamos lograr. Visibilizar la problemática del adulto mayor y que se le atienda, ¿no? En la ciudad y eso fue importantísimo, ¿no? Creo que fue uno de los trabajos más bonitos y significativos que he hecho. Ok. Eh, Sin duda van a ser muchos aprendizajes y terminamos con los aprendizajes, por favor, para no agotar el tiempo de Josefa, pero dejamos más bien los desafíos y las visiones futuras que tú puedas tener como un potencial para el trabajo social. ¿Te parece? sí, perfecto. Bueno, el Listo. desarrollo no es Terminamos los neutro. aprendizajes. Ujú. Hay que leer las relaciones de poder, eso también era importante. Toda intervención en el territorio implica estas tensiones, estas disputas, estos conflictos, y es clave poder identificar quiénes deciden, quiénes ganan y quiénes quedan excluidos, y poder trabajar esas relaciones de poder en el territorio.
Hay que incorporar estos análisis de poder, enfoques de género, enfoques de derechos humanos, interseccionalidad en los procesos de desarrollo, ¿no? Y los procesos de empoderamiento son lentos pero sostenibles. Aquí lo que queríamos lograr al final fue un cambio estructural y cultural que no se da de forma inmediata. El adulto mayor pasaba encerrado en casa, no salía, no había servicios para ellos. Comenzamos a trabajar en los parques, comenzamos a trabajar en las organizaciones, comenzamos a trabajar, a ampliar servicios, cobertura, y eso los convocó a salir de la casa, a generar confianza en que la ciudad también era amigable, porque parte de la incidencia en la política social de la ciudad fue que tenían que mejorar, como estábamos en un proceso de mejoramiento de la ciudad, lo que le llamaban en ese momento regeneración urbana, también se incidió para que las normativas arquitectónicas, ¿verdad? Las aceras, los bordillos, las calles sean más accesibles y que puedan caminar nuestros adultos mayores, que iban con sillas de ruedas, con caminadores, con bastones, que el transporte público sea accesible, porque a veces no pueden alzar la pierna muy alto para subirse a un bus, que tiene que ser a un nivel más asequible, que haya rampas, que haya pasamanos. O sea, la ciudad, con nuestra incidencia, cambió también sus normativas y sus ordenanzas frente a construcción y equipamiento social. Entonces, eso fue bueno. Entonces, ese cambio estructural fue de a poco, fueron 5 años de trabajo en ese momento. Bueno, todavía existe, ¿no? Y eso era facilitar formación ciudadana, liderazgos y procesos de educación popular, porque había que trabajar con la gente y en ese cambio cultural y estructural. Yo creo que hasta ahí estamos con los aprendizajes, el resto es desafíos. Muchas gracias, Christopher. Entonces vamos a dar más bien paso a Josefa Rojas Pérez. Ella nos trae el tema de lo que es gestión del riesgo y trabajo social. Gracias. Adelante, Josefa. Buenas noches. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí, eh, lo pones en modo de presentación. Estoy tratando. Un momentito. Ahora Bien, sí. buenas noches. Gracias por este conversatorio. Y yo voy a tratar también de comentar sobre las dos presentaciones anteriores, las de Cris y de Isabel, un poco para tratar de encontrar algunas conexiones, ¿no? Bueno, la presentación que voy a hacer es desde la gestión de riesgos de desastres, digamos, hacia la gestión de riesgos socioambientales, ¿no? Y tratar un poco de ver esa trayectoria a través del trabajo social. La pregunta primera era cómo llegamos y abordamos la experiencia. Bueno, la verdad es que yo había iniciado mi carrera en una comunidad campesina en Cusco y yo había pensado que toda la vida voy a dedicarme a ese sector de la población, incluso me anoté a aprender quechua y yo casi estaba segura de que iba a seguir trabajando en el surandino, ¿no? Pero en 1983 ocurre en el Perú, pues, el gran fenómeno del Niño, que trae muchos estragos tanto en Lima como en el norte del país, donde ustedes pueden ver en esta foto eh, todas las poblaciones que se encontraban, por ejemplo, en los alrededores del Valle del Rímac, quedaron afectadas, perdieron sus viviendas. Y entonces una ONG que se llamaba Predes organizó un equipo interdisciplinario. Habían ingenieros civiles, había ingenieros hidráulicos, había un sociólogo, un geólogo, y se armó un grupo de promotores sociales, ¿no? Y una amiga me dijo, anda, preséntate. Bueno, entramos a esta experiencia y fue en 1983 y gracias a eso, el año 86, Susana González, mi colega y yo presentamos nuestra tesis de bachillerato, ¿no? Y pensamos que
Esa experiencia, por lo menos a mí, me marcó bastante porque lo que devela, lo que develó el fenómeno del niño es de que la población más pobre era la que ocupaba las zonas marginales de los ríos, las laderas que fueron afectadas por los huaicos, los asentamientos eran ilegales, no tenían servicios básicos de agua y saneamiento. Entonces lo que encontramos era una mezcla del agua y del desagüe y toda la epidemia que surgió después de sanidad sobre todo, ¿no? Y efectivamente, tal como mencionó Isabel, las mujeres eran las más afectadas porque son las que están al cuidado de las familias, pero además algunas de ellas eran inquilinas precarias y habían perdido todo e incluso teníamos que proponer una zona de reubicación para estas familias que se habían quedado totalmente en la calle. Y ahí empezamos a mirar que el Estado, el gobierno local y el gobierno regional no tenían pensado áreas en las cuales se podría reubicar a estas personas, pero tampoco teníamos un Estado que podía responder de manera rápida a esta situación. Entonces, eso fue el inicio de mi carrera y automáticamente después, más o menos después trabajé en Oxfam Internacional como asesora de programas de medios de vida y empecé a trabajar todo el tema de biodiversidad, de las poblaciones indígenas, los bosques y además todos los temas relacionados con derechos de propiedad intelectual de los pueblos indígenas y cómo se ocupaba el territorio. Y más o menos en los años 2000, 2012, empecé a trabajar en el Ministerio del Ambiente y participé en una COP, en la COP 20, pero además acompañé todo el proceso de la ley, de la ley marco sobre cambio climático y también, digamos, todas las medidas que el Perú presenta al Acuerdo de París, ¿no? En el año 2018. ¿Qué marcos teóricos he visto recorrer en todos estos años? Primero, ubicar al trabajo social en esta problemática, ¿no? Para nosotros, como trabajamos con equipos multidisciplinarios, la pregunta es cómo definir lo social, ¿no? ¿Qué es lo social? Y entonces vemos claramente de que lo social se expresa en las relaciones cotidianas, donde se manifiestan las desigualdades, las resistencias, las contradicciones. Esta es la herencia, digamos, que tenemos desde las ciencias sociales, pero también desde las ciencias humanas, especialmente desde el enfoque de Foucault, vemos de que nos interesa también la persona, cómo construye su identidad, cómo interpreta su lugar en el mundo, pero también cómo se organiza con otros para cambiarlo, ¿no? Y ahí viene lo que aporta el trabajo social es este conocimiento situado, este conocimiento del territorio, cómo se forma esa identidad en ese territorio específico que ha sido afectado con todas las contradicciones, con todas las injusticias que ya se ven en el día a día, ¿no? Entonces, lo que he visto son 4 enfoques que han ido evolucionando. Digamos que en la década de los 80, de los 70, inicios de los 80, en el Perú empieza todo lo que nosotros vamos a llamar la gestión local del riesgo, a través de las primeras elecciones de los gobiernos locales, los primeros alcaldes, y hay toda una intención de resolver los problemas locales, ¿no? El trabajador social habla del empoderamiento comunitario, de fortalecimiento del liderazgo, de la metodología de preparar diagnósticos participativos, y el énfasis es en la organización de base, ¿no? Dar voz a los jóvenes, a las organizaciones barriales, a las organizaciones para lograr servicios básicos,
Y también se empieza a hablar del riesgo cotidiano, ¿no? Y que el centro está en el municipio, ¿no? El municipio, aquí en el Perú hemos tenido, por ejemplo, lo que es el presupuesto participativo, ¿no? La construcción de los presupuestos locales a través de la participación de la gente, ¿no? Luego viene toda una preocupación sobre el Estado, sobre la institucionalidad, y viene el enfoque de la gobernanza del riesgo, ¿no? Donde se dice, bueno, el Estado tiene que estar Josefa, ¿puedes listo. alinear un poquito tu presentación, por favor? La parte no se ve bien. ¿No se ve? Sí, pero o sea, a ver, ahora sí centrada. Ok, ya, Ay, gracias. perdón. Ya, entonces hay una preocupación por fortalecer al Estado, ¿no? De que haya una atención en la emergencia, de que haya alguien que se ocupe de la recuperación y que también haya quien se ocupe de la preparación y de la respuesta y también de la prevención. Entonces, en el Perú viene la creación de una ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y se crea el INDECI, también se crea el CENEPRED y empiezan a haber una serie de programas como los programas de friaje, por ejemplo, para proteger a las poblaciones altoandinas que estaban teniendo, cuyos medios de vida se veían afectados porque todos sus animalitos se morían en esos friajes, pero también se hicieron programas de gestión de riesgo, programas de sequía, etcétera, etcétera, ¿no? Se hizo una evaluación a finales de los años 2000 y digamos, todas las reformas que se hicieron en el país para crear este sistema, finalmente no llegan a la población de una manera organizada, sino fracturada, y nunca en verdad se logró tener una participación social reconocida por el Estado, ¿no? Es decir, que las organizaciones de base no necesariamente tienen un lugar en esta estructura de la gobernanza del riesgo, ¿no? Que es una crítica que se hace a este enfoque, así como la crítica que se hace al enfoque de la gestión local del riesgo es de que, si bien es cierto, el gobierno local logra invertir en la recuperación, en la gestión del riesgo, pero nunca se producen los cambios transformacionales que se necesita, como por ejemplo políticas de vivienda social, mejores condiciones de vivienda para la población pobre. Las poblaciones todavía siguen invadiendo terrenos ilegales, hay compras ilegales de terreno. Entonces, la gestión local del riesgo no logra, digamos, resolver los problemas estructurales, ¿no? Luego viene con el cambio climático y con la IPCC, ya viene este enfoque que viene generalmente de la ecología, que es la resiliencia comunitaria, ¿no? Y donde se dice, bueno, hay que ver el riesgo dentro de un espectro histórico, ¿no? Porque las poblaciones siempre son resilientes, siempre están resolviendo problemas, sobre todo de pobreza, de falta de recursos, ¿no? Y que hay que ver la resiliencia comunitaria como una trayectoria hacia la sostenibilidad, donde las comunidades tienen sus proyectos, pero tampoco hay que dejarlos solos, ¿no? Aquí hay cierta énfasis en la capacidad de respuesta, en la vulnerabilidad territorial, pero pone demasiado énfasis en la población, ¿no? Casi no identifica al Estado como el que tiene que apoyar y resolver y no interferir digamos, en este proceso de la resiliencia comunitaria, ¿no? Finalmente, ya con el último informe de la IPCC y con, digamos, con la irrupción de los movimientos indígenas en las negociaciones internacionales y de la sociedad civil, ya se empieza a acuñar este concepto de justicia climática, que básicamente se basa en la justicia ambiental, donde dice, miren, los impactos del cambio climático no son iguales
en todos los países y dentro de los países en todo el país, que hay quienes son los más afectados, ¿no? Aquí hay, por lo tanto, responsabilidades diferenciadas, ¿no? Que los países en desarrollo han generado el cambio climático por tener un modelo de desarrollo industrializado y se han acentuado los impactos de los desastres, ¿no? Entonces, además, la justicia climática reconoce los derechos de los pueblos originarios, especialmente porque son los pueblos que desarrollan más, digamos, iniciativas de cuidar los ecosistemas frágiles y por lo tanto tienen un conocimiento y un aporte al resto de la sociedad, ¿no? Que este desarrollo industrial ha comenzado en los años 50, ignorando que ha existido sociedades milenarias que han cuidado el ambiente mucho más que los que acaban de llegar. Y la justicia climática también se basa en un concepto en el que dice el hombre no está bien que está hecho a imagen y semejanza de Dios, pero no es el único en la tierra, sino que hay que reconocer que la naturaleza que nos da la vida también tiene sus derechos, ¿no? Y eso da origen a que, por ejemplo, tanto en Ecuador como Bolivia, tenemos constituciones que reconocen el derecho de, digamos, de la tierra, de la Pachamama, a ser cuidada, ¿no? Incluso tenemos una encíclica papal, ¿no es cierto?, de Francisco, que habla del derecho de la tierra, de este lugar que habitamos, ¿no? Entonces ahora tenemos un enfoque que ya incluye esta, esta mirada de la desigualdad y de la ausencia de derechos, ¿no? La tercera pregunta estaba referida a qué aprendizajes podemos compartir. Desde el trabajo social, una lectura crítica de la vulnerabilidad territorial. El trabajo social aporta muchísimo a ese conocimiento situado, ese conocimiento específico que bien nos han descrito Cristian y Isabel, pero siempre hay que encontrarle la estructura, ¿no? No olvidar de que hay estructuras que a veces se pueden ver, pero otras veces no, que al final están aceitando todavía esta gran vulnerabilidad que se encuentra más concentrada en los más pobres, ¿no? Y también que tienen un rostro que muchas veces es femenino, pero también tiene un rostro indígena, ¿no? Y que es histórica, ¿no? Y ya la IPCC ha reconocido de que el colonialismo ha dejado tantas huellas en nuestros países que son las causas también de la gran vulnerabilidad que tenemos hoy en día, ¿no? El segundo aprendizaje es que tiene que haber un aprendizaje colectivo desde las ciencias y desde las ciencias duras y este conocimiento ancestral que tienen los pueblos originarios, ¿no? De tal manera de que se puedan hacer reformas profundas de inclusión social, ¿no? No solamente que se reconozca la participación de los pueblos indígenas, sino también de que se reconozca que tienen un conocimiento muy valioso que puede salvarnos en esta crisis climática, ¿no? Es decir, su sentido epistemológico, ¿no? Luego, las intervenciones deberían ser ecológicos y sociales, ¿no? Deberíamos propender a que los proyectos tengan ese tono verde que se necesita, ¿no? Esas campañas contra el plástico, esas campañas contra formas de alimentarnos que no son saludables, son formas de cultivo que usan transgénicos, monocultivos, ampliación, toda la industria extractiva que está entrando hacia los bosques, es algo que debe entrar en este nuevo enfoque, ¿no? Finalmente, siempre buscar la transformación institucional, ¿no? O sea, al Estado
tenemos que influirlo, tenemos que hacer de que se abra una participación efectiva, tal como decía Cris, ¿no? Que esa participación tiene que ser reconocida y tiene que ser permanente, ¿no? Porque de lo contrario, las reformas que necesitamos y los cambios estructurales y transformacionales no van a ocurrir. Finalmente, que la cuarta pregunta era, ¿qué perspectivas futuras? Yo le encuentro un campo muy grande al trabajo social. La verdad es que no entiendo por qué no habemos más trabajadores sociales en este campo, puesto que el primero, en términos de la concientización ciudadana, lo que significa el riesgo y lo que significa una sociedad de consumo como la que tenemos, por qué consumimos más, por qué seguimos comprando más, por qué seguimos comprando cosas importadas, etcétera, etcétera. Hay un campo de concientización grande que el trabajo social puede encontrar un espacio bueno ahí. La incidencia en políticas de vivienda social. Aquí en el Perú no tenemos programas de vivienda social, ¿no? Si no tienes dinero, si no tienes un fondo para pagar tu vivienda, tienes que invadir un terreno ilegal, tienes que vivir muchos años en una choza, sin agua, sin luz. ¿Por qué no legalizamos los asentamientos? Hay asentamientos de 20, 30 años que todavía no han sido legalizados. Los procesos de ordenamiento territorial están truncados. Hay un campo de incidencia muy grande que se puede hacer aquí. La defensa de los derechos de los pueblos originarios, serán quechuas, aymaras, amazónicos. En el Perú tenemos como 60 grupos originarios y es la población también más marginada, ¿no? Ya lo dije, promover la integración de los conocimientos científicos, hacer más investigaciones conjuntas y proyectos verdes. Hay una trabajadora social británica que escribió un libro que se llama Trabajo Social Verde, ¿no? Y ella dice, tenemos que meternos a proyectos sostenibles, tenemos que hacer programas dentro de las universidades y restaurar el sentido de los proyectos ecosociales, ¿no? Reconociendo también que la naturaleza tiene una voz, tiene un espacio y que debe ser respetada. Ahí termino yo. Súper, Gracias. gracias Josefa por ayudarnos con el tiempo. Miren, no tenemos muchas preguntas, sin embargo, les damos tiempo para que desde ahora los pueden ir generando, hay solo una. Yo más bien pediría culminar lo último que nos faltaba de Cris sobre sus proyecciones futuras para el trabajo social, para completar. ¿Qué les parece? Si están de acuerdo las panelistas. ¿Sí? Ok. De Entonces, acuerdo. proyéctanos entonces, Cris, nos faltó. Gracias. Bueno, Sí. ahí frente a las preguntas, ¿qué perspectivas futuras vemos para el trabajo social en relación a la gestión del desarrollo local y territorial? Yo creo que una de ellas es el fortalecer este enfoque territorial en las políticas públicas. El trabajo social deberá incidir cada vez más en el diseño de estas políticas públicas que reconozcan la diversidad territorial, cultural, evitando enfoques centralistas, hegemónicos, ¿verdad? Y eso significa que nosotros debemos estar con mayor fortaleza, procesos participativos, siendo actores claves de ese desarrollo local, de ese ordenamiento territorial y de los presupuestos participativos. Ahora en la ciudad, por ejemplo, existen las asambleas ciudadanas acá en Guayaquil, en el país, donde se convoca a la sociedad para que puedan participar en espacios públicos de planificación, ¿no? Y donde la ciudad toma las voces de las personas para poder llevar los servicios que hace falta y que el municipio está llamado a llevar, a construir, a poner, a facilitar en la ciudad. Otro de perspectiva es poder aplicar metodologías participativas y de innovación social. El trabajo social debe de fortalecer su rol
como facilitador de la innovación social. Nosotros también tenemos que innovarnos, ¿no? Nuestras metodologías, nuestras formas de intervención, la manera en que gestamos la participación, en la manera en que también logramos atraer al público, a los niños, a los adolescentes, a las personas, debe de ser innovador. Debemos promover esas metodologías colaborativas, creativas, sensibles a los diferentes contextos, ¿no? Eso implica que tengamos que hacer laboratorios sociales, mapeos colectivos, diagnósticos participativos, creadores, co-creadores de soluciones con estos actores territoriales. Y debemos tener también un mayor protagonismo en los procesos de gobernanza local. Se espera que haya una creciente intervención de nosotros como trabajadores sociales, facilitando estos procesos y articulando al territorio con el Estado, con las instituciones del Estado, el territorio con la sociedad civil organizada, el territorio con las entidades privadas, para poder gestar el desarrollo en ese territorio, con las capacidades, con las necesidades, con las voluntades de las personas que viven en ese territorio, ¿no? Y para eso tenemos que generar un acompañamiento técnico en estos consejos ciudadanos, en las cabildos, en las alcaldías, en las mesas de desarrollo, etcétera, ¿no? Y toda forma de organización que existe ahora, porque ahora es mucho más abierto, por ejemplo, en Ecuador, la ley de participación ciudadana es mucho más abierto a todas las formas de organización social, se reconocen todas, ¿no? Y también, pues, otro de los grandes desafíos que tenemos, y esto creo que en todos los ámbitos lo estamos viendo, es poder incorporar las nuevas tecnologías al trabajo social, tecnologías sociales, ¿no? Se abren nuevas oportunidades para el uso de tecnologías de la información al servicio del desarrollo local, como la georreferenciación, las plataformas comunitarias, sistemas de información social, y ahí nosotros somos actores claves porque conocemos esa realidad, conocemos ese territorio y los necesitamos esos datos para poder hacer un análisis más más cerca, perdón, de esa realidad con esos datos y poder trabajar en las propuestas que llevamos adelante para la transformación social que queremos, ¿no? Y poder hacer esa incidencia con datos claves de la realidad social. Yo creo que son, digamos, las perspectivas que yo veo en este momento. Gracias, Christopher. Realmente interesantes todas las ponencias, como nos llueven los comentarios, ¿no? Pero hay algunas inquietudes también del público. Entonces vamos a ver, hay opiniones, ¿no? Más que preguntas, y también hay algunas consultas. Por ejemplo, se habla desde Bolivia. Marisol nos dice, se mencionó el tema de la justicia social ambiental. ¿A qué se refiere eso? No obstante, justicia climática también lo mencionó Josefa. Podríamos quizás absolver algunas, estos conceptos, para no todos nos suena a veces familiarizándonos, y sería bueno poner algunas pinceladas en lo que podríamos entenderlo de una manera quizás más práctica. Sería una. La otra cosa que nos jaló el ojo así a todos, inquietó como a José y a mí, es el tema de Josefa, de lo que es el desafío de realmente hacer proyectos sostenibles, ¿no? Esto con la publicación de Dominelli de Trabajo Social Verde. Y no porque nos lo jale solo una disciplina como trabajo social, es el desafío de quienes trabajamos en ambiente o en medio ambiente, de que en los propios lugares donde trabajamos, a veces por política queremos incursionar en una oficina ecoeficiente, pero cuando necesitamos hacer proyectos de inversión pública o lo fuera, el tema de la sostenibilidad queda un poquito de lado, ¿no? Y quizás no sé cómo se articule con gestión del riesgo. Eso no sé si por ese lado podemos debatir esta segunda rueda, Josefa. Y hay una cosa que sí, bien interesante cuando mencionó en su experiencia tan detallada al inicio, Christopher, sobre el tema de las alianzas, ¿no? Las alianzas estratégicas. Había alguien que se retiró de la sala, pero Manuel, me parece, de Ayabaca,
pero él dice la importancia de las alianzas estratégicas es necesario, ¿no? Como profesionales, uno debe ser amigos de todos, pero eso a mí me llama la atención. Las alianzas estratégicas, no sé si es sinónimo de relacionamiento o interrelacionamiento, o realmente ser estratégico para buscar las alianzas que podamos tener o nos convengan, ¿no? Entonces, por ese lado, a ver si debatimos un poquito sobre ese tema. Entonces, son como 3 puntitos, por lo menos, si les parece podemos empezar una rueda de comentarios al respecto de estos. Si ponen el lugar de donde proceden y su cargo, perdón, había otra comentario de Sandra que dice que en Colombia encontramos al SINAP como parte de la articulación de las alianzas institucionales para el fortalecimiento del ambiente. Entonces, sin duda van a variar de acuerdo a los países, pero también habría que ver esto de las alianzas estratégicas, el partnership y muchas otras cosas que por lo menos uno lo aprendió cuando trabajó en cooperación internacional o en otros espacios, y después, por supuesto, en lo que es desarrollo local desde los municipios o las parroquias, como se llaman en Ecuador, eh, que nos unen para jalarnos a participar o ser partícipe de lo que implica el desarrollo de una localidad o de una gestión estratégica local. Bueno, entonces, ¿qué les parece si empezamos? ¿Quién quiere empezar? O empezamos, Isabel, por este tema de la justicia que nos llama, nos jala la atención. Vale, muchas gracias. Entonces voy a tomar el tiempo para responder a esa pregunta. A ver, em, cuando se empiezan a abordar, bueno, estoy hablando siempre de mi experiencia, que no es tan rica y tan conmovedora como la de nuestra colega Josefa, pero además hay que señalar, ¿no? Que yo quiero destacar que es la única, creo, trabajadora social de América Latina, y disculpen si me estoy equivocando, he estado revisando archivos y esas cosas, es la única que ha participado en una COP. Entonces, eso para mí como trabajadora social me llena de mucho orgullo, así como el trabajo de Jenny, porque nos impulsa, ¿no? A seguir profundizando en los temas no solamente de medio ambiente, sino de cambio climático y lo que ahora vivimos, la crisis en cuestión, la crisis climática en cuestión, y que va más allá de los paradigmas clásicos de la sociología y de todo lo que hemos venido conociendo. Es un reaprendizaje de todo. A ver, sí, yo he mencionado el concepto de justicia, lo he mencionado como justicia ambiental, pero por una cuestión de tiempo, en realidad, mi, mi concepto es mucho más provocador. Bueno, espero que así sea. Se llama justicia hídrica. A ver, vamos a hablar de justicia ambiental. Es un concepto, ¿no? Que nace más o menos en los 80 o 90, luego de que en toda América Latina se exacerban los modelos neoliberales, y con los modelos neoliberales se exacerban todos los procesos todos los procesos extractivistas, ¿no? Y que han hecho de las políticas sociales eh, unas políticas más tecnocráticas y mercantilistas, sobre todo con el tema del agua. Y entonces empieza a generarse una especie de movimiento, de reconocimiento de derechos colectivos y de sostenibilidad ecológica, que empiezan a denunciar que los conflictos hídricos no se explican solo por la escasez física, por la escasez hídrica. No es que se niegue la escasez hídrica es una realidad de la madre naturaleza, es un hecho al que tenemos que enfrentarnos, sino también tiene que ver con el tema de las desigualdades sociales y territoriales. Entonces,
más que buscar un concepto de uso eficiente del agua, del recurso entonces, del recurso agua, aquí se plantea el tema de justicia hídrica, pero ya en el marco de la justicia ambiental, tal como señalaba nuestra colega Josefa, en el sentido de que aquí hay relaciones de poder. ¿No? Y así como ella ha podido evidenciar que el niño ha golpeado con fuerza a las familias más vulnerables, en general, el cambio climático hace exactamente lo mismo. Entonces, hay la necesidad de plantear una mirada totalmente diferente y que transforme las relaciones de poder y que va más allá, por eso decía, de los paradigmas clásicos que siempre hemos usado. Entonces, aquí tiene que ver el tema de justicia hídrica con quién accede, quién decide y cómo se define el uso del agua. Em, Creo que en ese sentido, la categoría de justicia socioambiental, o creo que es mucho, me siento más cómoda cuando hablamos de justicia socioambiental, no solo es un enfoque normativo, sino que también es una postura política y ética que articula algo en lo que nos hemos formado, justicia social, que tiene que ver con equidad, derechos y redistribución, con la justicia ambiental, que tiene que ver con la protección de ecosistemas, sostenibilidad, esto que plantea el trabajo social verde, y el derecho a un ambiente más sano. Esa sería ese sería mi comentario. Gracias, querida Isabel. Adelante, Josefa. Este concepto y este enfoque de justicia climática se basa en dos teóricos, digamos, tradicionales, ¿no? Bastante reconocidos ya en trabajo social. Uno es la propuesta de justicia social de Rawls en 1971, que habla que la justicia social tiene como rasgo común el cuestionamiento a la distribución de los beneficios del desarrollo, ¿no? Dice, nos estamos desarrollando, pero ese desarrollo no se distribuye de manera igual para Igual. todos, ¿no? Entonces, ahí Rawls describe muy bien qué cosa es la justicia social, pero luego pues, un Leopoldo en 1949 en su libro Ética de la Tierra, es el primero en que empieza a decir, a cuestionar por qué tenemos un sistema de valores centrados en la tierra, ¿no? Y plantea la posibilidad de considerar a la tierra y a la naturaleza de una manera ética, ¿no? Y dice algo en una sola frase, dice, algo es correcto cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Y el hombre también es un ser biótico, ¿no es cierto? Y dice, es incorrecto cuando tiende a lo contrario. Entonces, la justicia climática recupera digamos, tratado de la ética de la tierra, que fue hecho en 1949, y dice, bueno, tal vez nuestro antropocentrismo ha hecho que lleguemos a esta situación, ¿no? En el que prácticamente hemos depredado la tierra, los bosques, los lagos y todo, ¿no? Y bueno, aquí voy a tratar de eh, Rawls, el máximo exponente del liberalismo social. Yo hice mi tesis de maestría en sus planteamientos. Bueno, es que Rawls impactó muchísimo con su estudio de justicia social, ¿no? A nivel global. Y justicia climática toma los elementos de justicia social y justicia ambiental y crea la justicia climática, ¿no? Tiene sus bases ahí, pero justicia climática es bastante poderoso en el sentido que recoge muchas tradiciones. La tradición de la ética, la tradición de la ecología, la tradición social, entonces, y tiene todavía muchos campos, ¿no? Ustedes han escuchado que hay un agricultor de Huaraz
que ha presentado a la Corte Internacional de Justicia su caso demandando a que una empresa alemana es el causante del cambio climático que le está afectando en Huaraz, ¿no? Bueno, la Corte Internacional no le dio la razón porque él estaba solicitando una indemnización, pero lo que se busca con este tipo de acciones es mostrar cómo el impacto de una industria en un lugar tan lejano como Alemania puede impactar en un pueblo en Huaraz, porque está explicando el retroceso glaciar, ¿no? Y así hay varias denuncias en la Corte Internacional. Ese también es un arista de la justicia climática, ¿no? Todo lo que es el movimiento de los pueblos indígenas en la agenda internacional para reconocer sus derechos sobre el territorio y también sobre sus conocimientos ancestrales es otra arista de la justicia ambiental. Todo el reconocimiento de los derechos de los lagos, de los ríos, y de la Pachamama y de esta nueva manera de ver el mundo, también es parte de justicia ambiental. Entonces, es un enfoque que se ha ido nutriendo de diferentes fuentes, ¿no? Tal vez incluso del feminismo, porque uno de los aportes del feminismo es lo que acaba de decir Isabel, ¿no? Para todo hay que preguntar quién tiene acceso, porque el hecho de que algo ocurra, que haya un beneficio, no significa que todos tenemos acceso a ese beneficio por igual, ¿no? ¿Quién tiene acceso? ¿Quién decide? ¿No? Cuando uno se hace esas preguntas, uno empieza a develar pues que hay injusticias y que hay sectores que tradicionalmente han estado marginados, ¿no? No solamente las mujeres, los pueblos indígenas y ahora las personas adultas mayores también, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no están aportando en esta cadena, digamos, del consumismo y de la producción, ¿no? Entonces es un enfoque bastante rico que da muchísimo, por favor, y yo no quiero tampoco tomar demasiado tiempo, ¿no? Sí, Gracias, efectivamente, Josefa. sus planteamientos fueron recogidos por Amartya Sen también, eso es cierto. Así es. Bien, Josefa, muchísimas gracias. Sin duda, bien interesante y además me encanta cómo están debatiendo también en el chat. Sin embargo, vamos a dar paso también a Chris. Él tenía el desafío de pensar en la utilidad que se insinuaba de las alianzas estratégicas, por ser estratégicas, y aparte de la especificidad de lo que es el tema que él ha tratado en lo que es adultos mayores y los servicios, una de las preguntas también de Marisol es cómo se relacionan esto con el medio ambiente o cambio climático. ¿Tiene sentido? ¿Hay un nexo? ¿Qué opina? Gracias. Adelante, Cris. Gracias. Bien, cuando nos referíamos a la gestión local, ¿verdad? Que realizábamos con los proyectos que teníamos los adultos mayores, efectivamente encontrábamos que en la ciudad había pocos servicios, había pocos beneficios institucionales, digamos así, como servicios, programas orientados a los adultos mayores. Y queríamos que toda la población adulta mayor reciba servicios. Y el municipio estaba planteando en su trabajo poder llegar con servicios hacia ellos, hacia esta población. Entonces comenzamos a trabajar el territorio, a mapear el territorio, dónde estaban ubicados los adultos mayores, dónde estaban las instituciones que trabajan con ellos, dónde están también, por ejemplo, encontrábamos una de las cosas que, como dato, que encontramos cuando estábamos viendo el tema de las universidades, para hacer alianzas con las universidades y que nos sirvió muchísimo, es que en esa época, estoy hablando más o menos en el 2010, en la ciudad solamente habían 5 geriatras para atender a la población adulta mayor. Entonces comenzamos, por ejemplo, desde el municipio a trabajar estas realidades que eran en los territorios y a demandar, por ejemplo, ¿no? Habían universidades que participaban con nosotros y que eran claves porque ellos decían, la universidad se junta ayudando a la construcción de estas metodologías participativas, ayudando, contribuyendo con espacios para poder gestar los lugares donde reunirse, facilitando estudiantes de las últimas carreras de las ciencias sociales para que también sean
facilitadores sociales de estos procesos, facilitando estudiantes para que hagan sus prácticas profesionales en estas instituciones y poder ampliar con los servicios, ¿no? Porque los jóvenes ahora piensan, por ejemplo, en ese momento, estudiar una carrera que les ayude a tener ingresos rápidos, ¿no? Y a no privilegiar, por ejemplo, el tema de los servicios y de la atención a la población. Entonces comenzábamos a buscar, digamos, desde esta manera, gestionar el territorio y mirar dónde teníamos que fomentar servicios, dónde podíamos llevar a estudiantes de terapia física, estudiantes de terapia ocupacional, estudiantes de psicología, estudiantes propios de trabajo social para que atiendan el territorio, para que atiendan a los adultos mayores, para que las instituciones sociales sean sus aliadas. En ese momento se juntaban dos o tres organizando y potenciando sus recursos humanos, sus recursos técnicos, para que estos proyectos que eran de ciudad, que eran de territorio, eh, puedan darse y puedan llegar a esos servicios a esa población. Yo creo que eso es importante. ¿Cómo yo lo relacionaría con digamos, con el medio ambiente más que con el cambio climático? Es que yo creo que todos necesitamos tener estos espacios, porque en una de las cosas que llegamos a trabajar muchísimo fue en los parques de la ciudad. Y justamente los parques no prestaban digamos, estas facilidades. Ahora eh, el parque no estaba lleno de árboles, habían otro tipo de árboles que no necesariamente fomentaban, por ejemplo, la lluvia, fomentaban la protección del sol, eran otro tipo, eran ornamentales, eran bonitos, pero no generaban, por ejemplo, eh, eh, digamos, no cubría con la necesidad de poder tener espacios que realmente sean ambientes saludables, por ejemplo, para los adultos mayores. Y eso fue también, digamos, paralelamente una incidencia porque el área de áreas verdes del municipio comenzó a contar y a mirar cuántos parques, cuántos árboles había en la ciudad, cuántos árboles necesitamos en la ciudad, una ciudad como la nuestra, muy amplia, que a veces se llena de cemento y deja los espacios verdes. ¿Cuántos árboles necesitamos en la ciudad para poder limpiar la contaminación que existe? ¿Cuántos árboles o cuántos parques necesitamos en la ciudad para poder atender a la población? ¿Dónde se conjugan los niños? ¿Dónde se reúnen los adultos mayores? ¿Dónde van las personas por sus ratos de esparcimiento, ¿no? Digamos que de ahí conectamos eso porque una de las cosas que logramos con los adultos mayores es tomarnos los parques de la ciudad. Logramos tomarnos los parques y en los parques abiertos, cubiertos con los árboles, es donde se desarrollaban la mayoría de los servicios. Allí se hacía la terapia física, ahí se hacía la terapia ocupacional, allí había talleres lúdicos con los niños, con los jóvenes. Ahí logramos nuestro propósito de poder visibilizar al adulto mayor, sus necesidades y poder conectarnos con los demás en esta red que queríamos de servicios para ellos y para la ciudad. Muchísimas gracias, Christopher. Ya veo que no hay más preguntas, más bien, Disculpa, sí, hay una pregunta que me dicen que dé mi opinión sobre el sobre lo del lago reconocimiento Titicaca. Sí, del te lago lo puse en el Titicaca, chat. ¿no? Sí, Adelante. Y eso nos mire, lo que compromete con pasa es Bolivia. que cuando hay oportunidades legislativas de tener un congreso, digamos, decente, pueden haber iniciativas legislativas muy interesantes como las que hay pues en varios países, ¿no? Como en este momento Ecuador y Bolivia que tienen reconocimientos hacia la madre tierra, ¿no? Sin embargo, a mí me parece que obviamente cualquier iniciativa como la que se ha hecho para declarar al lago Titicaca como sujeto de derecho no va a ser reconocido por este gobierno, ¿no? Porque tenemos un Congreso que lamentablemente no tiene en sus prioridades estos temas y lamentablemente más bien lo que está ocurriendo en el país es de que tenemos un crecimiento de la actividad extractiva y gran parte de ella la ilegal, ¿no? Y eso es bastante triste para el Perú
bastante triste para los pueblos originarios, especialmente de la Amazonía. El precio del oro se está disparando y eso también sigue incidiendo en las minas informales e ilegales de oro, ¿no? Que contaminan con mercurio casi todos los ríos. Y más bien este Congreso no se está preocupando de eso, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Entonces, sí es que yo creo que Puno está haciendo muy bien dando esa lucha, ¿no? Porque al final, ojalá que el próximo año tengamos otro gobierno un poco más progresista que pueda tener en su agenda los temas ambientales también, ¿no? Gracias, Josefa. Eh, Interesante y todavía nos queda mucho, nos quedaríamos mucho por debatir, por conversar. Y lo sorprendente es de que hay muchas cosas que nos llevamos como temas comunes, ¿no? Bueno, gracias, Emer, por caballero, por abrir tu cámara. Eso nos alienta, nos anima y no vemos solo el oscuro. Creo que Araceli en algún momento también lo hizo. Y nos hace un comentario, Ever, que dice, poco se promueve eh, el trabajo social, esa tarea, y nos felicita por este evento respecto a los temas de desarrollo. Los trabajadores sociales somos los más aptos para la sensibilidad que podemos promover respecto al tema de la empatía con el medio ambiente. Interesante los términos que también se ponen sobre la mesa, ¿no? Cuando empezó Josefa diciéndonos de la gestión local de riesgo a la gestión de riesgos socioambientales. Y en el mundo de la investigación hoy en día se ha como una especie de, yo digo, de posicionado o se ha difundido más el tema de ver como un eje temático de investigación lo socioecosistémico, ¿no? Entonces, finalmente son desafíos que nos ponen y nuevas rutas también para nosotros, ¿no? Para poder ingresar a ellas. Esto a mí, sinceramente, me hace pensar de que la gestión de recursos hídricos, el desarrollo local, lo territorial, o la gestión de riesgos son campos que realmente son interconectados, que comparten obviamente elementos comunes esenciales, ¿no? Para el bienestar y la sostenibilidad de las comunidades. Y sus ejes podrían ser, por ejemplo, una cuenca hidrográfica necesariamente va a tener que ser abordada desde un enfoque territorial, o la necesidad de generar información y conocimientos del territorio requieren de esto que es fundamental para el trabajo social en la primera piedra angular, que es un diagnóstico social, ya sea con los diferentes enfoques participativos, ¿no? O como un fundamento del trabajo social, o la participación y la gobernanza, cómo se ligan, ¿no? Para llevar adelante procesos concertados con los actores diversos. Así podríamos ver muchos nexos entre lo socioambiental, ya sea en lo académico, de investigación, o en el mundo de las intervenciones de desarrollo local. Entonces, me parece que nos da mucha riqueza. Creo que vamos a tener que seguir promoviendo y animar a más colegas latinoamericanos. Acá también veo que alguien se conectó de San Salvador, y les agradecemos muchísimo por este espacio que a veces nos cuesta, es un poco difícil, no encontramos colegas que se mandan y quieren participar en esto. Vamos a tener que seguir promoviéndolo. Gracias por estas reflexiones a los panelistas, por habernos preparado, compartido su experiencia. Y bueno, yo quisiera también invitar a un cierre, entre comillas, oficial, a una de nuestras colegas que la veo conectada del Consejo Directivo, ¿no? Que ella es Esther González, a nombre del Consejo Directivo. Esther, ¿estás por ahí? Hola. Son más de 60 personas conectadas, eh, pero nos gustaría abrir cámaras, les pediríamos abrir cámaras también para poder tomar una foto que nos haga remembrar y recordar. Gracias, Araceli.
Ahí está nuestra Estercita, Claro, preparada y lista para abriendo cámara. que nos dé una cámara para poder salvarnos y tener el honor de estar a nombre del Consejo Directivo, darnos tu cierre final, querida Esther. Bueno, nada más que felicitaciones a los panelistas. Es importantísimo este tema que tiene que ver con la supervivencia del mundo, de los seres humanos, de la interrelación que tenemos con nuestro medio ambiente. Muy importante todo lo que han expuesto y en nombre del Consejo Directivo les agradecemos su participación y asimismo también a todos los colegas que se han conectado en este evento, ¿no? Todas estas actividades tienen que ver con que estamos celebrando, ¿no? Para el día de mañana, entre otras cosas, el Día del Trabajador Social. Así que nada, a seguir trabajando, a seguir bregando y a seguir investigando, ¿no? Y actuando y trabajando con la población a la cual la atendemos para su bienestar y por la consolidación de sus derechos. Nada, en nombre del Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, a todos los colegas, feliz día por mañana. Gracias, Esther. Bueno, para los países latinoamericanos en Perú estamos de celebración mañana, que es el Día Nacional del Trabajo Social en Perú. Supongo que en otros países estarán en otras fechas, pero igual, este año es de celebraciones y supongo que irán a Chile muchos de nuestros colegas para los 100 años también del trabajo social latinoamericano, ¿no? Seguro que Isabel va a estar ahí primerita. Christopher también movió la cabeza. Yo no voy a poder estar con tristeza, pero bueno, eso va a ser también enriquecedor para poder sacar qué cosas se plantean, ¿no? Desde estos ejes que nos están convocando este día en la reunión. Entonces, abrimos cámaras. Luz, gracias por abrir cámara. No sé, Violeta, ¿estás lista para sacar la foto? ¿Nos avisas? Sí. Ya, ok. Gracias. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Pilar. Creo que vas a sacar en 2 partes, no sé, porque no todos cabemos. Gracias, Victoria. No sé si Victoria está en Arequipa o en otro país. Gracias por conectarse. Ahí está Angélica. Gracias, Pilarcita. Bien. Entonces, gracias, Josué. Julio, mira, nosotros nos alegra y nos entusiasma también tener colegas varones en este tipo de eventos y temas. Bien, entonces nos despedimos, no sin antes agradecerles muchísimo y nos da muchas ganas de continuar participando de estos temas, no solamente con el núcleo de investigación en ello, sino también otros núcleos de investigación que existen en el CELAT alrededor de las diferentes problemáticas de lo que es el abordaje del trabajo social. Bueno, entonces muchísimas gracias y será hasta pronto. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches, muchísimas gracias y feliz día del trabajo.